resolverlo, se va a tener que sacar una expresión matemática que se llama factor integrante. Y se maneja que las ecuaciones que no son exactas se transforman en exactas. El formato que necesitan llevar es el siguiente. Puede ser y', como está aquí, y', y luego la pura y, como está aquí, y del lado derecho el signo igual que no lleve y. O ya poniéndolo en cuestiones de diferenciales en vez de derivadas. Derivada de y, luego la pura y de este lado también independiente de y. Vamos a resolverla. En vez de y' vamos a ponerle dy sobre dx más 3x al cuadrado y igual a x al cuadrado. Para quitar este dx, decimos que esto que está dividiendo lo pasamos para acá multiplicando. Otra manera de hacerlo es multiplicar todo por dx. Cuando multiplico por esta cantidad, nada más nos va a quedar así, el puro de y, porque este con este se eliminaría. Cuando multiplique por este, va a quedar más 3x al cuadrado de x y la letra y. Y cuando multiplique por este, x al cuadrado de x. Observen que tendría ese formato, la de y, la y acá independiente de y. Una vez que tenemos ese formato, la parte que nos sirve para el factor integrante, vean que aquí dice px de x, la parte que nos va a servir va a ser la que va con la letra y. Entonces ese apartadito nos sirve para el factor integrante, que lo voy a abreviar así. La fórmula es exponencial de la integral de esto, 3x al cuadrado de x. El 3 lo voy a dejar afuera de la integral y va a quedar nada más x al cuadrado de x. Si le seguimos haciendo la operación, la integral de x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. El 3 lo podemos cancelar. Finalmente nada más nos queda exponencial de x al cubo. Ese factor integrante nos va a servir para lo siguiente. Si yo tengo el factor integrante y lo multiplico por la ecuación que ya tiene el formato, se dice que la transforma en ecuación exacta y ya se va a poder resolver. Le escribo tal cual y vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué se va a hacer? El factor integrante se multiplica por la ecuación con el formato necesario o requerido. Voy a multiplicar. Este por este nos va a quedar exponencial de x al cubo de y más este por este nos va a quedar 3x al cuadrado exponencial de x al cubo de x y y. Y este por este nos va a quedar así, x al cuadrado exponencial de x al cubo de x. Estos problemas del factor integrante se facilitan porque siempre lo que está en el lado izquierdo, esto que se lo graben muy bien, esto que está en el lado izquierdo corresponde a la diferencial del factor integrante, que es e a la x al cubo, por la letra de referencia, en este caso la letra y. Entonces, grábense esto, es diferencial del factor integrante por la letra de referencia, en este caso por la y.
Lo del lado derecho sí va a seguir siendo igual. X al cuadrado exponencial de x al cubo de x. Siguiente paso de aquí es integrar. Si integramos aquí y acá, automáticamente la integral con la diferencial se va a eliminar y nada más nos va a quedar exponencial de x al cubo por la y, que la voy a poner a la izquierda, así. Y del lado derecho, la fórmula que tengo que utilizar para resolver este ejercicio es la de integral de e a la u de u. Nada más va a quedar e a la u más la constante de integración. Entonces va a quedar así. Si la u es el x al cubo, la diferencial va a quedar 3x al cuadrado. Pudiéramos manejar que para que esté con el formato necesario, le falta aquí un 3, se lo voy a agregar. Un 3 que le falta y un tercio para que se equilibre. Entonces el resultado va a ser un tercio y ya nada más va a quedar e a la u, nada más exponencial de de x al cubo, exponencial de x al cubo más la constante de integración. Finalmente, para acabar el problema, este exponencial, si lo paso para acá dividiendo y acá dividiendo, va a quedar así. Y igual a un tercio. El exponencial cuando lo pase dividiendo, va a eliminar el que ya tenía, nada más queda un tercio. Y más la c, y el exponencial de x al cubo también va a pasar acá dividiendo. Exponencial de x al cubo. Y ese es el resultado final. Ahora este ejercicio, el 2 y el 3, tienen identidades trigonométricas y la diferencia es que se va a aplicar identidades trigonométricas. Miren, este valor de y lo voy a pasar a la izquierda y nos va a quedar así, y' más, los voy a cambiar de orden, estos dos, primero el cotangente y luego la y, igual a cosecante de x, así. Luego, en vez de y', vamos a poner dy sobre dx más cotangente de x por la y igual a cosecante de x. Para que este de x pase acá multiplicando y acá multiplicando, lo que voy a hacer es multiplicar todo por dx y nos va a quedar así: dy más cotangente de x y la y, y del otro lado cosecante de x y de x. Entonces se multiplicó por este y por este. Ya que tiene el formato adecuado, porque lleva de y luego y del otro lado nada de y, sacamos el factor integrante. El factor integrante me dice que haga lo siguiente: exponencial de la integral de p de x o exponencial de esto que va junto con la y. Va a ser la integral de cotangente de x, ¿está ahí? Y cuando yo saque la integral del cotangente, va a ser el logaritmo natural de seno de x. Si eliminamos eso, el seno de x va a ser el factor integrante. Así nada más. ¿Qué se hace con el factor integrante? Bueno, vamos a poner el factor integrante, lo vamos a multiplicar por nuestra ecuación con el formato que ya necesitábamos.
de y más cotangente de x por y igual a cosecante de x. Voy a multiplicar por cada uno de los valores, que dijimos se llama propiedad distributiva, va a quedar así, seno de x por dy más seno de x por cotangente de x por y. Y del otro lado, seno de x por cosecante de x. Para simplificar un poquito, habría que acordarnos de esto, que lo del lado izquierdo es igual a la diferencial del factor integrante por la letra de referencia, por la letra y, que casi siempre la ponemos a la izquierda. La cambié de orden así. Y del otro lado también puedo simplificar si aplico las identidades trigonométricas. Miren, en vez de cosecante, yo digo que la cosecante es igual a 1 entre el seno. Entonces si pongo así, en vez de cosecante 1 entre el seno de x, me conviene escribirlo así, porque veo que se va a eliminar eso con eso. Entonces nada más al momento de integrar de los dos lados, de este lado se va a cancelar y nada más va a quedar y seno de x, y del otro lado que se canceló, aquí le faltaría el de x, nada más va a ser la integral de dx, que es igual a x, y la constante de integración. Si despejamos la y va a ser igual a la x entre el seno de x más la c entre el seno de x. Y ese sería el resultado del ejercicio número 2. Por último, vamos a resolver ese otro ejercicio. Primero, este de x lo voy a multiplicar por ese y por ese. Va a quedar así, x de y igual a x seno de x de x, y en el otro lado menos y de x, multiplicar esos dos. Esto que es negativo también me lo voy a traer a la izquierda y va a quedar x de y más y de x, y del lado derecho del signo igual, x seno de x de x. Ya que tenemos esto, habría que acordarnos del formato y vemos que esta x sobra. Entonces dividimos entre la x y va a quedar de y más dx entre x y la pura y sola, dx entre x y la y. Del otro lado queda puro seno de x de x. Este es el formato que necesitamos, de y independiente de y. Vamos a sacar el factor integrante. La fórmula es exponencial de la integral de p de x o exponencial de lo que queda aquí junto con la y, integral de dx entre x. Eso va a ser igual al exponencial, y aquí va a quedar logaritmo natural de x. El exponencial y el logaritmo se eliminan, entonces el factor integrante va a ser esa x. Voy a multiplicar factor integrante por la ecuación ya con el formato que necesitamos. Y haríamos de vuelta el producto. Que van a observar, en realidad nos vamos a regresar a este paso. Fíjense. Va a quedar así. X por dy, x de y. Este x por dx entre x, las x se van a eliminar y nada más va a quedar dx y y.
Y del otro lado, x seno de x de x. Acuérdense que lo del lado izquierdo es el factor integrante, perdón, la diferencial del factor integrante, que era la x, por la letra de referencia. Aquí es fácilmente comprobable que es cierto, miren, sería la primera por la diferencial, la x por la diferencial de la y, más la y por la diferencial de la x. Lo del lado derecho lo escribimos igual. Siguiente paso va a ser integrar, que de este lado en automático se va a eliminar y nada más nos va a quedar x y y. Y del otro lado vamos a tener que resolver ese ejercicio por partes. Lo voy a escribir con otro color nada más para llamar la atención. Hay una parte que se deriva, una parte que se integra. Lo que se deriva va a ser la parte algebraica x, lo que se integra la función trigonométrica. Entonces sacaríamos derivada de la x va a ser 1, derivada del 1, 0. Y de acá, la integral del seno es menos coseno de x. Y la integral del coseno es seno positivo, pero por el signo de menos que ya tenía, va a ser menos seno de x. Se va a multiplicar la de mero arriba por la que le sigue, la segunda por lo que le sigue. A la primera se le va a dejar el signo igual, a la segunda se le va a cambiar. Y el resultado va a ser así, más por menos, menos, y va a ser x coseno de x. Luego, menos con este menos va a ser más, y 1 por el seno, seno, más seno de x. Sería el resultado de la integración, que es por partes, y le agregamos la constante de integración. Finalmente, para despejar la y, esta x tengo que pasarlo dividiendo todo. En separación de variables lo hicimos así, todo lo dividimos entre x y nos queda y igual, este x con este x se eliminaría, nomás queda coseno de x. Esto va a seguir dividiéndose así como está, seno de x entre x, y la x también va a quedar dividiendo a la c. Entonces ese es el resultado final. Gracias.